Regresamos nuevamente al programa y bueno, ya escuchamos en la primera parte cómo hacer nuestros propósitos de año nuevo, ya con papel y lápiz, nuestro pizarroncito y todo lo que tenemos que hacer. Pero hay una parte muy importante para cumplir con nuestros sueños, con nuestros objetivos y con nuestras metas. Tenemos que estar, como dicen, al centavo en salud física. Y a un aparato que es muy importante para que nosotros corramos, brinquemos y hasta volemos por ese sueño, es el aparato locomotor. Y para que nos hable de eso y cómo tenerlo en óptimas condiciones, está con nosotros el doctor Luis Fernando Horta Cova, que es traumatólogo y ortopedista. Nos va a explicar desde un principio, doctor, qué es el aparato locomotor, de qué se compone y cómo lo debemos de tener, como les decía, en óptimas condiciones para ir por esos sueños. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, Sandra. Un saludo a todo tu auditorio. Antes que nada, comentar que el aparato locomotor pues es una parte muy importante de todo nuestro cuerpo, puesto que el aparato locomotor nos ayuda a desempeñar gran parte de lo que es la movilidad de nuestro cuerpo. Tenemos a nuestras extremidades superiores, inferiores, lo que es la columna vertebral, que suele dar muchos problemas, y todos estos huesos pues son prácticamente la zona de anclaje de nuestros músculos, y a fin de cuentas lo que hace que nosotros nos podamos mover y que realicemos nuestras actividades físicas diarias, pues sin lugar a dudas es el músculo, y con nuestras extremidades tanto superiores como inferiores incluidas. Lógicamente hay una serie de enfermedades que atacan nuestro sistema locomotor, que de ello vamos a platicar ahorita. Doctor, nada más defínenos qué compone el aparato locomotor. ¿Es columna? Extremidades superiores e inferiores. O sea, los brazos, las piernas. Ajá, perfectamente. Y bueno, ya entrando en materia, lo que es la columna vertebral como tal, la columna vertebral se compone de 3 segmentos de columna, lo que es la columna cervical, la columna torácica o dorsal y la columna baja o lo que es la columna lumbar. Esta columna está constituida por 33 cuerpos vertebrales, son 33 vértebras, donde se desprenden que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 9 sacrocoxígeas. Doctor, lo que usted comenta ahorita me parece muy interesante porque es muy común escuchar: me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la espalda media, me duele la espalda baja. Y bueno, yo estaba escuchando datos muy interesantes de que las incapacidades laborales por dolencias de espalda son incluso mayores que otras enfermedades que nosotros consideramos graves, dígase diabetes, cáncer. Y es que en verdad cuando tenemos un dolor de espalda, pues no nos podemos mover tranquilamente y no podemos hacer nuestras actividades como a nosotros nos gustaría. ¿Por qué empiezan los dolores de espalda, doctor? Y si nos puede ir diciendo por qué duele la espalda alta, la espalda media y espalda baja, como decían nuestras abuelitas, ¿no? La rabadilla. Sí, Sandra, comentarte, el problema de dolores de espalda es un problema de salud mundial, no nada más en México, es un problema de salud. Por mencionarte algunas estadísticas que son muy importantes, la lumbalgia representa la primera causa de incapacidad en el mundo. La lumbalgia representa la principal causa de ausentismo laboral en el mundo. Representa la principal recursos que destinan los gobiernos cuando gente joven se pensiona. Y hablamos ahí de recursos públicos. Y por otro lado, estadísticamente el 90% de la población mundial en algún momento de su vida va a padecer algún tipo de dolor de espalda, ya sea cervical, torácico o lumbar. Entonces, estamos ante una enfermedad que prácticamente nadie se libra de padecerla. Si nos vamos identificando las causas que condicionan el dolor de espalda, ya sea cervical, torácico o lumbar, vamos a tener que las causas son muy parecidas. Principalmente tenemos lo vamos a dividir en 2 segmentos, algo que le llamamos las causas mecánicas y las causas no mecánicas. Dentro de las causas mecánicas, que afortunadamente representan el 80-90% total de las causas, tenemos que hay una enfermedad muy específica de la columna que se llama enfermedad degenerativa del disco. Es la causa número 1 de dolor en la espalda, sea en cualquier nivel, torácico, cervical o lumbar. Esta enfermedad significa que nuestros discos intervertebrales, que el disco es la parte que separa a cada vértebra,
esta parte del disco tiene la función de ser un amortiguador entre vértebra y vértebra, puesto que las vértebras son huesos. Entre cada vértebra existe el disco intervertebral y este disco intervertebral es el que se suele desgastar o se suele dañar. Entonces vamos a tener que dentro de las principales causas es la enfermedad del disco, que el disco se daña o degeneración le llamamos médicamente, y de ahí tenemos una serie de causas que también son un poco menos común, por ejemplo la hernia de disco, que es muy famoso mencionarla, la famosa hernia de disco, que te condiciona el problema del nervio ciático, y tenemos otras causas menos frecuentes, por ejemplo fracturas por osteoporosis, y algo que llamamos que se llama canal lumbar estrecho. Pero y te comento del otro lado de las causas no mecánicas, tenemos una serie de enfermedades que afortunadamente son raras y representan menos del 5%. Estamos hablando de que en la espalda también afectan tumoraciones que pueden ser benignas o malignas. Tenemos infecciones de columna, que puede ser desde la tuberculosis hasta infecciones por un sinnúmero de bacterias, y bueno, esas representan una parte de menor porcentaje estadísticamente, pero que no hay que pasarlas desapercibidas porque suelen dar problemas. Comentarte, por ejemplo, un dato en el sentido de las tumoraciones. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el primer lugar donde hace metástasis un cáncer de próstata es en la espalda baja, en la columna lumbar. Entonces tenemos que la espalda baja es un sitio donde suele haber manifestaciones de metástasis. Metástasis es que un cáncer, por ejemplo, en hígado, se pueda, como dice la gente, diseminar o correr hacia otra parte del cuerpo, y es aquí donde la espalda baja, pues hay que tener mucho cuidado en saber diagnosticar bien a ese paciente para poderle dar un tratamiento oportuno. Doctor, entonces, por ejemplo, cuando nos duele la espalda alta, media y baja, ¿qué síntomas podemos nosotros notar, qué síntomas podemos presentar para entonces ya empezarnos a preocupar y acudir con el doctor? Sí, Sandra, el primer síntoma que vamos a tener lógicamente es dolor en la columna cervical, parte media de la espalda o la espalda baja, es lo que llamamos dolor y lo que conocemos como lumbalgia, pero lumbalgia no es un diagnóstico, lumbalgia es un síntoma nada más. Esta lumbalgia o cualquier dolor en la espalda va a venir acompañado de una serie de síntomas que entre ellos o uno de los que más destacan es la pérdida de la fuerza en las extremidades, ya sea extremidades superiores o extremidades inferiores, manos o piernas. Vamos a tener una pérdida progresiva de la fuerza que nos va incluso a limitar a hacer actividades tan ordinarias como abrocharles a las mujeres el sostén, como peinarse, como abrocharse la camisa a los hombres, por ejemplo, y otra serie de síntomas va a ser, lo refieren como calambres, entumecimientos de las piernas, e incluso en casos muy avanzados, cuando hay un problema grave de hernias de disco, incluso puede haber puede haber incontinencia urinaria o incontinencia fecal, que ya son síntomas que nos están indicando que hay un problema muy grave en la médula espinal, en la columna y que debemos de atender urgentemente. Ay, doctor, ¿qué tan grave puede ser eso? Yo no sabía que hubiera esos síntomas como la incontinencia. ¿Eso qué tanta gravedad puede representar en la columna? ¿Qué problema pudiera presentarse para llegar hasta esos síntomas? Sí, cuando ya hay una incontinencia urinaria o fecal, por ejemplo, habla de que algún nervio de que sale de la espalda baja, el nervio se encuentra comprimido. Es decir, no transmite los impulsos nerviosos de ese nervio, por lo tanto se bloquean la función que puede ser de la vejiga o del recto, y es por eso que se manifiesta la incontinencia urinaria fecal, y eso hay que tratarlo inmediatamente. No se vayan porque este tema del aparato locomotor y cómo cuidarlo se está poniendo muy interesante, porque si ustedes tienen todos esos síntomas, es hora de que ya corran con el doctor, con el traumatólogo de su confianza o con el doctor Luis Fernando Cova, para que les revise la columna y para que andemos corriendo y saltando tras nuestros sueños. Volvemos.
Regresamos nuevamente y estamos hablando de la importancia de cuidar el aparato locomotor, nuestra columna vertebral, nuestros huesos, nuestras articulaciones, los ligamentos, los músculos y tendones que son los que dan movimiento a nuestro cuerpo y que nos hacen correr, saltar, brincar y simplemente caminar o sentarnos cómodamente. Está para platicarnos de este tema el doctor Luis Fernando Cova, Luis Fernando Horta Cova, él es traumatólogo y ortopedista y nos está hablando de todos los problemas que se presentan en la espalda alta, media, baja, todos los síntomas cuando nosotros tenemos algún problema de espalda y no le hemos hecho caso. Y ahora, doctor, vamos con el tratamiento. ¿Qué tratamiento se le da al paciente cuando presenta todos estos problemas de espalda alta, media, baja, o las hernias o la ciática tan famosa? Sí, el tratamiento tiene que ser individualizado para cada paciente. De ahí vamos a tener, por ejemplo, que una de las causas más comunes, que es el desgaste del disco intervertebral, bueno, en esos casos al paciente hay que darle medidas, cuidados para que cuide su columna y para que ese disco vertebral ya no se siga desgastando. Algunas medidas generales que recomendamos los traumatólogos es, punto número 1, cuidar el peso. El peso es muy importante. No subir de peso, al menos mantenerse en un peso sano, adecuado y por lógico no es recomendable subir de peso puesto que esto va a repercutir directamente en tu columna. Punto número 2, las posturas viciosas, posturas para sentarnos, posturas para caminar, que a veces son posturas inadecuadas. Andamos caminando con la cabeza hacia abajo, andamos caminando de una forma a veces hasta dispareja de nuestras extremidades. Regáñanos, doctor, díganos eso. A ver, en verdad, ¿de veras cómo podemos cuidar nuestra columna? Comúnmente nos sentamos todos chuecos, como dice usted, andamos caminando con la cabeza baja. Entonces, ¿cuáles son esas posturas indispensables que debemos de cuidar para no lastimarnos la espalda? Sí, como bien lo mencionas, al caminar, pues simplemente la postura es una postura erguida, con el cuello levantado y tu vista tiene que ser hacia el frente. Y por otra parte, es muy común en las personas que trabajan en los escritorios y que ya ahora con la tecnología manejamos mucho la computadora tiene que estar a la altura de nuestra vista. Nuestra vista no tiene que estar ni hacia arriba ni hacia abajo. Mencionamos también dentro de los cuidados el conservar un peso adecuado, un peso saludable. Si estás en sobrepeso en obesidad, pues reducir de peso. En los casos de gente, por ejemplo, que se dedica a cargar objetos pesados, ya sea cargadores, transportistas, campesinos, albañiles, pues la recomendación es que usen definitivamente una faja de inicio, pero también deben de tener ciertas posturas o actitudes de tal manera que no se lesionen, que al momento de cargar, de hacer su actividad y cargar, lo hagan, que no carguen más del peso que su cuerpo puede levantar. Oiga, doctor, ahí en este caso, por ejemplo, hay muchas empresas o en muchos negocios sí les dan ahora sí que a los empleados pues estas fajas necesarias para cuando van a cargar. En otros lugares yo he visto que no. Por poner un ejemplo, si trabajo en un lugar donde tengo que cargar cosas pesadas, compro mi faja, pero no sé cuáles son las especificaciones o no sé dónde comprarlas. ¿Cuáles serían esas especificaciones para una faja si es que a mí no me dan esos instrumentos de trabajo? ¿Dónde la compro o qué soporte debe de tener para no lastimarme la espalda? Sí, es muy buena pregunta y dentro de las fajas simplemente hay dos tipos de fajas. Hay una que se llama faja de soporte lumbar. Esa faja te va a permitir levantar objetos no muy pesados y te permite darle la postura a tu columna, es decir, una postura erguida, te le da soporte a tus músculos abdominales y esa faja es la que recomendamos para las mujeres, incluso para sus actividades de casa, para el que trabaja en la oficina, para el incluso maneja vehículos, puede ser una se llama faja de soporte lumbar. Ya para actividades más pesadas, por ejemplo, un albañil, un campesino, algún transportista o alguien que se dedique a cargar objetos pesados, hay una faja que se llama faja industrial. Así de sencillo, faja de soporte lumbar o faja industrial, cualquiera de esas dos te permiten disminuir los problemas de columna. Doctor, esto que mencionaba de la faja de soporte lumbar, ¿para amas de casa también?
Sí, que por bueno, supuesto. se agachan mucho, que para atender a los niños cuando son pequeños, para hacer los quehaceres del hogar. ¿Es recomendable también para que no se lastimen? Si esta faja siempre debe usarse siempre que haya dolor lumbar. Entonces, cuando realizas tus actividades, es recomendable que la uses. Ahora, el uso no es de por vida, es simplemente usarla por periodos, por si la puedes usar un mes y descansar 2-3 meses y luego volvértela a poner. Esta faja, como te menciono, te da la postura correcta de tu espalda, te fortalece los músculos abdominales e incluso vas a sentir comodidad al realizar tus actividades. Oiga, doctor, me está gustando este tema porque son así como que las básicas que todos debemos de saber. Los masajistas, fisioterapeutas, ¿cuándo debemos de acudir a ellos? ¿Después de la visita al doctor o incluso cuando es simplemente un dolor que nosotros consideramos leve? ¿Podemos acudir? ¿Cuándo debemos recurrir a ellos? Sí, mira, lo que recomendamos es efectivamente las terapias de masaje o de masaje o de cualquier otro tipo de terapia alternativa. Puede ser una alternativa para manejar el dolor, pero siempre y cuando ya tengas un diagnóstico bien establecido de tu problema. Estos tipos de masajes se recomiendan en las lumbalgias mecánicas, cuando tienes algún problema de desgaste del disco, cuando tienes una hernia de disco, también se pudieron dar ese tipo de tratamientos, pero no nada recomendable, por ejemplo, cuando tienes un tumor en la columna, cuando tienes una infección en la columna, cuando tienes una malformación en la columna. En esos casos, cualquier terapia alternativa pues va a venir a dañarte en lugar de beneficiarte por tu problema. Es decir, debemos identificar bien el problema para dar un tratamiento oportuno. Porque, bueno, escuchamos muchas veces, ay, es que me duele la espalda y fui que me dieran un masaje y ya me siento bien, pero regresa ese dolor. O fui con el quiropráctico, eso sí, algo muy común. Fui con el quiropráctico y a veces resulta que el quiropráctico, pues, nos dejó más quebradas la espalda. Sí, es muy común que hacemos las cosas al revés. Primero vamos a que nos den masaje, vamos con el quiropráctico, sin tener un diagnóstico, simplemente nos duele la espalda, pero el dolor de espalda no es un diagnóstico, es un síntoma. Tenemos que definir bien el diagnóstico para saber si ese paciente es candidato o no a alguna terapia alternativa, desde masaje, rehabilitación y todo el montón de ahorita de técnicas alternativas que hay para la columna. Otra, doctor, el ejercicio. Mucha gente que tiene problemas de espalda corre, levanta pesas, hace actividades deportivas que no son las indicadas para su espalda. ¿Qué ejercicio debemos de realizar y cuál debemos de evitar en el caso de tener problemas de espalda, de rodillas, del aparato locomotor? Sí, recomendamos, el mejor ejercicio que hay, universal y 100% recomendable, es la natación. La natación es un ejercicio completo que se hace en un espacio que no hay impacto sobre ninguna articulación. También recomendamos caminar sobre terrenos planos que no sean subidas ni bajadas, con zapatos cómodos, con ropa cómoda, y en lo que sí estamos en contra es en todo lo que tiene que ver con el gimnasio y levantar peso. Sabemos que levantar peso va a repercutir tarde que temprano en nuestra columna, y más si levantamos más peso de lo que nuestro cuerpo puede. También recomendamos bicicleta, spinning, yoga, zumba. Todo ese tipo de actividades son favorables para tu columna, pero siempre los que tengan que ver con cargar cosas pesadas, por ejemplo las pesas en el gimnasio, hay que hacerlo con moderación y bajo vigilancia de un entrenador. Y dependiendo también del diagnóstico, ¿no? Que de un traumatólogo, porque pues a lo mejor sí pueden levantar peso, pero no tanto, o a lo mejor en el caso de una escoliosis, que es la columna cuando está desviada, pues ahí sí no pueden hacer muchas actividades, doctor, ¿no? Está como más restringida, más limitada. Sí, en el caso de la escoliosis muy específicamente, el levantar peso es contraproducente. En la escoliosis sí es muy recomendable la natación. La natación le va a disminuir mucho sus dolores de columna a la persona que padece escoliosis. Ay, doctor, y aquí llegamos a esta. ¿Qué pasa con la tecnología? Que de plano sí nos está enchuecando la espalda, el cuello, y nos está dando dolores de cintura, de cadera, de piernas por estar sentados o incluso ir caminando chateando con el teléfono o estar pegados todo el tiempo a la computadora. Ay, doctor, ¿cómo le hacemos? Sí, qué bueno que mencionas este tema, porque este es un tema que ahorita está revolucionando el ámbito médico de la traumatología.
Ahora de 5 años para acá con los dispositivos móviles y los famosos smartphones y las redes sociales, es muy común ver en la calle, en nuestra casa, ver las personas que andan todo el tiempo agachadas viendo el celular. Esta posición que adopta el cuerpo, que es una posición en flexión de la columna, es el término, una posición en flexión de la columna, lo que estamos haciendo es que todo el tiempo o gran parte del día tenemos a nuestros tendones sometidos a tensión. Si esto lo multiplicamos por los años de vida y por todo el tiempo, pues sin lugar a dudas va a venir a dañar nuestra columna, y es muy común ver a los jóvenes en la calle con los teléfonos inteligentes, hablando por teléfono o en las redes sociales, y es un problema que en estos últimos años está tomando mucho auge porque se está viendo problemas de columna cervical en gente joven. Todo por estar pegados al teléfono. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Nosotros esperamos que todos los radioescuchas que estuvieron atentos a él nos sigan acompañando y sigan escuchando la información interesante y nutritiva que le va a llegar por el oído a través de esta emisión, y esperamos que nos acompañe siempre. Muchas gracias y que tenga un excelente día.